¿Cuántas veces has sentido que tu mente no se detiene, aunque tu cuerpo esté en silencio? Te sientas, respiras, intentas descansar, y, sin embargo, los pensamientos siguen llegando. Uno tras otro. Recuerdos que vuelven sin aviso. Preocupaciones por lo que aún no ha sucedido. Juicios sobre ti mismo, sobre los demás, sobre decisiones pasadas. No los llamaste. No los invitaste. Y aún así, están ahí. Tal vez has pensado que algo no está bien contigo. Que si tuvieras más fe, más disciplina, más fuerza interior, tu mente debería estar en paz. Tal vez incluso has llegado a creer que estos pensamientos son una señal de debilidad espiritual. O peor aún, una falta delante de Dios. Pero detente un momento. Respira con calma. Porque antes de seguir adelante, es importante decir algo con total claridad. No estás solo. Y no estás roto. El ruido interior no es una anomalía. Es una experiencia profundamente humana. Todos, sin excepción, conocemos esa sensación de tener la mente como una casa con las puertas abiertas, donde entran pensamientos que alteran la paz y se quedan más tiempo del deseado. Pensamientos que susurran miedo. Pensamientos que siembran duda. Pensamientos que roban la serenidad que el alma anhela en lo más profundo. Y aquí surge una pregunta silenciosa que muchos no se atreven a formular en voz alta. ¿Es posible vivir en paz sin tener que controlar cada pensamiento? ¿Existe un camino interior que no consista en luchar, reprimir o huir de lo que pasa en nuestra mente? Durante siglos, hombres y mujeres que buscaban a Dios se hicieron exactamente estas mismas preguntas. No desde la teoría, sino desde la experiencia viva. Desde la oración interrumpida. Desde la inquietud interior. Desde la lucha diaria con una mente que parecía no obedecer. Y entre todas esas voces, hay una que resuena con una claridad sorprendente, incluso hoy. Una voz que no habla desde la perfección, sino desde la experiencia. Una voz que no promete una mente vacía, sino un corazón en paz. Esta voz nos recuerda algo esencial. La paz interior no comienza cuando desaparecen los pensamientos, sino cuando dejamos de identificarnos con ellos. Quizá nunca te lo dijeron así. Quizá siempre pensaste que la vida espiritual consistía en pensar bien, en sentir bien, en lograr silencio. Pero existe otra posibilidad. Más profunda. Más humana. Más compasiva. Una forma de habitar el interior sin violencia. Una manera de volver al centro del alma incluso cuando la mente está inquieta. En los próximos momentos, iremos descendiendo poco a poco hacia ese espacio interior. Sin prisa. Sin exigencias. Con la misma paciencia con la que el alma aprende a escuchar. Porque la paz que buscas no está lejos. Y no comienza cuando el ruido se va, sino cuando descubres desde dónde escucharlo. Y desde ahí, todo empieza a transformarse. Cuando pensamos en las grandes figuras espirituales, solemos imaginarlas en un estado constante de paz. Como si su interior hubiera sido siempre un lugar ordenado, silencioso, inmune a la inquietud. Pero la realidad, cuando se mira de cerca, es muy distinta. Santa Teresa de Jesús no fue ajena al ruido interior. No vivió instalada en una serenidad permanente ni caminó por la vida con una mente siempre recogida. Durante años, muchos más de los que solemos imaginar, luchó con pensamientos que la distraían, la perturbaban y la alejaban de la oración que tanto deseaba vivir en profundidad. Ella misma lo confiesa con una honestidad desarmante. Habla de una mente inquieta, dispersa, difícil de gobernar. De intentos fallidos por concentrarse. De frustración al sentir que, justo cuando quería acercarse a Dios, su pensamiento parecía ir en dirección contraria. Y es precisamente ahí donde su enseñanza se vuelve tan cercana. Tan humana. Tan verdadera. Teresa no escribe desde una altura inaccesible. No habla como alguien que nunca se distrajo. Habla como alguien que conoció íntimamente esa sensación de querer orar. Y no poder. Ella comprendió algo que muchos tardamos años en descubrir. Que la inquietud mental no es un obstáculo accidental en el camino espiritual, sino parte del propio camino. Durante décadas de vida contemplativa, Teresa observó con paciencia el funcionamiento de su mente. Vio cómo los pensamientos iban y venían. Cómo algunos se repetían con insistencia. Cómo otros surgían justo en los momentos de mayor recogimiento. Y lejos de condenarse por ello, empezó a mirar esa experiencia con sabiduría.
Fue entonces cuando utilizó una imagen que atravesó los siglos. Una imagen sencilla, casi doméstica, pero profundamente reveladora. Llamó a estos pensamientos moscas importunas. Moscas que zumban. Que distraen. Que molestan. Que aparecen sin ser llamadas. Pero Teresa hizo una observación crucial. Cuanto más intentaba espantarlas con violencia, más parecían insistir. Cuanto más luchaba contra ellas, más ruido producían. Este descubrimiento marcó un giro radical en su camino interior. Porque comprendió que el problema no eran las moscas, sino la manera de reaccionar ante ellas. La mayoría de nosotros hace lo mismo sin darse cuenta. Aparece un pensamiento negativo y, de inmediato, intentamos expulsarlo. Nos tensamos. Nos juzgamos. Nos frustramos por no poder controlarlo. Y así, sin quererlo, le damos más fuerza. Más atención. Más poder. Teresa aprendió, lentamente, que la mente no se serena a base de golpes. Que el alma no se pacifica por imposición. Que el verdadero camino no pasa por dominar los pensamientos, sino por aprender a no quedar atrapados en ellos. Este aprendizaje no fue rápido. No fue cómodo. Y no fue inmediato. Pero fue real. Y de esa experiencia nacieron algunas de las enseñanzas más luminosas de la tradición espiritual cristiana. No como teoría. No como técnica mental. Sino como fruto de una vida observada con profundidad. Santa Teresa descubrió que la paz interior no depende de lo que aparece en la mente, sino del lugar interior desde el cual vivimos. Y ese lugar no está en la superficie del pensamiento. Está más adentro. Hay una idea profundamente arraigada en muchas personas espirituales. Si tengo pensamientos negativos, algo estoy haciendo mal. Si mi mente se llena de dudas, temores o juicios, debo corregirme. Si no logro silencio interior, debo esforzarme más. Y así comienza una lucha silenciosa. Una lucha que no siempre se ve desde fuera, pero que consume energía, paz y confianza. Santa Teresa llegó a una comprensión liberadora. Los pensamientos no son el enemigo. Esto puede sorprender. Porque durante mucho tiempo se nos ha enseñado lo contrario. Que hay que expulsarlos. Que hay que controlarlos. Que hay que vencerlos. Pero Teresa, desde su experiencia directa, descubrió algo más profundo. Mientras vivamos en este mundo, la mente seguirá generando pensamientos. Unos agradables. Otros incómodos. Otros claramente perturbadores. Y eso, por sí mismo, no es pecado. No es fracaso espiritual. No es señal de una fe débil. Es simplemente la condición humana. Ella observó que muchas almas sufrían más por la culpa que por los pensamientos mismos. No era el contenido del pensamiento lo que más daño hacía, sino la identificación con él. Si pienso esto, entonces soy así. Si me viene este juicio, entonces algo oscuro hay en mí. Si aparece este miedo, es porque no confío lo suficiente en Dios. Y así, el pensamiento se convierte en identidad. La experiencia pasajera se vuelve definición permanente. Teresa rompe este mecanismo con una claridad sorprendente. Enseña que un pensamiento es solo eso. Un movimiento de la mente. No eres tú. No define tu alma. No determina tu valor. La diferencia entre una mente perturbada y un alma en paz no está en la ausencia de pensamientos, sino en no quedar atrapados por ellos. Aquí aparece uno de los gestos más revolucionarios de su enseñanza. Dejar de luchar violentamente contra lo que aparece en la mente. Porque luchar implica tensión. Y la tensión alimenta el problema. Cuando intentas forzar el silencio interior, la mente se defiende. Se agita más. Insiste con mayor fuerza. Teresa comprendió que la paz no nace del control, sino del desapego. Observar un pensamiento sin seguirlo. Reconocerlo sin juzgarlo. Dejarlo pasar sin darle alimento. Como nubes que cruzan el cielo. No intentas detenerlas. No las persigues. Simplemente sabes que el cielo no es la nube. Del mismo modo, tú no eres tus pensamientos. Esta comprensión cambia todo.
Porque ya no vives a la defensiva frente a tu propia mente. Ya no te condenas por lo que surge. Ya no haces de cada distracción una batalla espiritual. Empiezas a respirar de otro modo. A relacionarte contigo mismo con más misericordia. A descubrir que hay en ti un lugar que permanece intacto. Incluso cuando la mente está inquieta. Ese lugar es el centro del alma. Y hacia ese centro. Es hacia donde Teresa nos invita a volver. No con esfuerzo violento. No con exigencia. Sino con una atención suave, amorosa y constante. A eso lo llamó recogimiento interior. Y en ese recogimiento, los pensamientos pierden su poder. Cuando Santa Teresa habla del recogimiento interior, no se refiere a una técnica complicada ni a un estado reservado para unos pocos. No es algo lejano. No es abstracto. Y no exige condiciones especiales. Es, ante todo, un regreso. Un volver desde la dispersión hacia el centro. Desde el ruido hacia la presencia. Desde la superficie de la mente hacia la profundidad del alma. Teresa utiliza una imagen que lo explica con sencillez. Dice que el alma es como una casa grande. Y que, muchas veces, vivimos en las habitaciones exteriores, con las puertas abiertas, dejando que entren y salgan todo tipo de pensamientos, preocupaciones y estímulos. El recogimiento comienza cuando aprendemos, poco a poco, a cerrar esas puertas. No con violencia. No con miedo. Sino con intención amorosa. Cerrar no para huir del mundo, sino para volver a habitar el interior. Aquí es importante comprender algo esencial. El recogimiento interior no consiste en vaciar la mente. No es un ejercicio de control mental. No es dejar de pensar. Es dirigir la atención. Así como una habitación se ordena no empujando los objetos, sino colocándolos en su lugar. La mente se serena cuando la atención deja de dispersarse y encuentra un punto de descanso. Ese punto, según Teresa, no es una idea. No es una imagen. No es un pensamiento elevado. Es una presencia. Ella enseña que Dios habita en lo más profundo del alma. No como un concepto, sino como una realidad viva. Y cuando el alma recuerda esto, algo cambia. Ya no necesitas pelear con cada pensamiento que surge. Ya no tienes que convencerte de nada. Simplemente vuelves. Vuelves al centro. Vuelves al lugar donde no hay ruido. Vuelves al espacio interior que no puede ser perturbado. El recogimiento interior se practica de manera muy concreta. Cuando aparece un pensamiento inquietante. Cuando la mente se dispersa. Cuando surge la preocupación o el juicio. No te detienes a discutir con eso. Tampoco te reprochas. No te dices que deberías estar mejor. No te exiges silencio. Simplemente retiras suavemente la atención de ahí. Y la llevas hacia adentro. Teresa lo describe como recoger las potencias del alma. La memoria, que suele irse al pasado o al futuro. El entendimiento, que analiza y se enreda. La voluntad, que se agita entre deseos y resistencias. No se trata de anularlas, sino de orientarlas. Como quien reúne flores dispersas para formar un ramo. Y en ese movimiento interior, aunque sea breve, aunque sea imperfecto, algo se aquieta. No porque los pensamientos desaparezcan, sino porque ya no ocupan el centro. Con el tiempo, este gesto sencillo se vuelve un hábito. Y el alma aprende que siempre puede volver. En medio del trabajo. En medio del cansancio. En medio de la confusión. El recogimiento no te separa de la vida. Te devuelve a ella desde un lugar más profundo. Y poco a poco, sin darte cuenta, comienzas a vivir no desde la reacción, sino desde la presencia. Ahí empieza la verdadera transformación. No porque la mente se vuelva perfecta, sino porque el alma ha encontrado dónde descansar. Uno de los mayores errores que cometemos al buscar la paz interior es pensar que el objetivo es dejar de tener pensamientos negativos. Como si la serenidad dependiera de una mente siempre limpia, siempre ordenada, siempre silenciosa. Santa Teresa nos invita a otro camino. Más realista. Más humano. Más profundo. Ella comprendió que la verdadera libertad no está en lo que aparece en la mente, sino en la relación que establecemos con ello.
los pensamientos seguirán viniendo. Algunos días serán suaves. Otros días serán insistentes. Habrá pensamientos de miedo, de juicio, de cansancio, de duda. La diferencia está en lo que hacemos cuando aparecen. Antes, quizá, te identificabas con ellos. Los seguías. Los analizabas. Intentabas resolverlos todos. Y sin darte cuenta, terminabas agotado interiormente. Con la práctica del recogimiento, algo empieza a cambiar. El pensamiento aparece. Y tú ya no corres detrás. Lo ves. Lo reconoces. Y eliges no alimentarlo. No porque sea malo, sino porque no necesitas vivir desde ahí. Teresa enseña que cada pensamiento negativo puede convertirse en una puerta. Una invitación a volver al centro. Un recordatorio de que no estás llamado a habitar la superficie de la mente, sino la profundidad del alma. Cuando surge la preocupación, en lugar de entrar en el ciclo de la ansiedad, vuelves a la presencia. Cuando aparece el juicio hacia ti mismo o hacia otros, en lugar de justificarlo o combatirlo, lo ofreces con humildad. Cuando la mente se llena de ruido, no te desesperas. Regresas. Este gesto repetido, día tras día, va creando una nueva forma de vivir. Poco a poco, los pensamientos pierden su autoridad. Ya no deciden tu estado interior. Ya no dictan tu paz. Siguen ahí, pero ya no gobiernan. Santa Teresa insiste en algo muy importante. Este camino requiere paciencia. Habrá días en los que parecerá que no avanzas. Momentos en los que la mente estará más inquieta que nunca. Etapas en las que sentirás que el recogimiento no funciona. Pero Teresa fue muy clara. La transformación verdadera es lenta. No se impone. No se fuerza. Se cultiva. Como un jardín que se cuida cada día. Quitando lo que estorba. Regando lo que da vida. Confiando en un crecimiento que no siempre se ve de inmediato. Cambiar la relación con los pensamientos no significa dominarlos, sino dejar de vivir sometido a ellos. Y cuando esto sucede, algo profundo se ordena en el interior. No porque todo esté resuelto, sino porque ya sabes dónde volver. Cuando nada parece estarlo. Ahí nace una paz distinta. Una paz que no depende de lo que piensas, sino de desde dónde vives. Y esa paz es fruto del recogimiento. Cuando una persona persevera en el recogimiento interior, algo comienza a transformarse sin hacer ruido. No siempre de forma espectacular. No siempre de manera inmediata. Pero de forma real. Santa Teresa observó que el primer fruto de esta práctica es una libertad interior profunda. Una libertad que no depende de las circunstancias externas. Ni del estado cambiante de la mente. Los pensamientos negativos pueden seguir apareciendo. Pero ya no arrastran al alma. Ya no la dominan. Ya no la gobiernan. Es como si algo en el interior hubiera encontrado un punto firme. Un lugar que no se mueve, aunque todo alrededor esté en movimiento. De esta libertad nace una paz nueva. No una paz frágil. No una calma que se rompe al primer problema. Sino una serenidad que convive incluso con la dificultad. Teresa explica que el alma recogida aprende a vivir desde una profundidad mayor que las emociones pasajeras. No porque deje de sentir, sino porque ya no se identifica completamente con lo que siente o piensa. Poco a poco, la memoria se purifica. Los recuerdos dolorosos pierden fuerza. La imaginación deja de crear escenarios constantes de miedo o preocupación. No desaparecen del todo. Pero ya no hieren igual. La mente, que antes parecía un lugar de lucha constante, empieza a convertirse en un espacio más habitable. Otro fruto silencioso es el cambio en la mirada. El alma recogida comienza a ver la vida de otro modo. Las dificultades ya no son solo obstáculos. Las personas difíciles ya no provocan la misma reacción automática. Las críticas ya no penetran hasta el centro. No porque la persona se haya vuelto indiferente, sino porque ese centro está ocupado. Ocupado por una presencia más fuerte que cualquier pensamiento. Teresa dice que cuando el alma vive habitualmente recogida, aprende a mirar con los ojos de la fe.
No como un esfuerzo mental, sino como fruto natural de una vida centrada. Y aquí hay algo muy importante. Esta transformación no aparta a la persona del mundo. Al contrario, la vuelve más presente, más paciente, más libre para amar. Porque ya no reacciona desde la herida, sino desde la profundidad. El recogimiento interior no elimina los problemas de la vida, pero cambia radicalmente el lugar desde donde los enfrentamos. Y cuando el alma vive desde ese lugar, la paz deja de ser un ideal lejano y se convierte en una experiencia posible, incluso en medio del ruido. Si algo de lo que has escuchado ha resonado en tu interior, si reconoces en estas palabras tu propia lucha con los pensamientos, quiero decirte algo con sencillez y verdad. Este camino no se recorre en soledad. La sabiduría de Santa Teresa no es un tesoro guardado para unos pocos, sino una luz ofrecida a todas las almas que buscan vivir desde un lugar más profundo. El recogimiento interior no es perfección. Es fidelidad. No es ausencia de ruido. Es elección del centro. Si deseas seguir profundizando en este camino de oración, silencio interior y transformación del alma, te invito a formar parte de esta comunidad contemplativa. Suscríbete al canal Misterios de la Oración. Aquí seguimos caminando juntos, sin prisa, explorando las enseñanzas de los grandes maestros espirituales, que nos ayudan a vivir con más paz, más fe y más profundidad. Que este espacio sea un refugio. Un lugar donde el alma pueda descansar. Un recordatorio constante de que la paz que buscas no está fuera, sino en lo más hondo de tu ser. Permanece en este camino. La serenidad no llega cuando todo se calla, sino cuando aprendes a vivir desde donde Dios habita. Y desde ahí, todo encuentra su lugar.